Bueno, empezamos. El síndrome de ojo rojo. En el síndrome de ojo rojo la mayor intensidad del dolor se presenta en... Recuerden que, bueno, esta ha sido una pregunta de examen anteriormente. Todo ojo rojo doloroso, sobre todo de inicio súbito e intenso, tiene que hacernos sospechar un problema oftalmológico de urgencia, ¿no? Y el único problema oftalmológico de emergencia, o sea, son dos, ¿no? Si va acompañado de ojo rojo, tenemos el glaucoma, ¿no? Y si va asociada a un traumatismo, un desprendimiento de retina. Esas son las dos únicas emergencias oftalmológicas que podemos ver, ¿no? Incluso hasta dicen, si hay una herida de bala en el ojo, primero hay que estabilizar al paciente, finalmente ya se ve la lesión oftalmológica, ¿no? Entonces el ojo rojo, recuerden como síndrome puede ir como una conjuntivitis, puede ir con una iritis, pero el ojo rojo doloroso, ¿no?, va a estar asociado a la presencia del glaucoma. ¿Y qué es el glaucoma? El aumento de la presión intraocular. ¿Cuánto es el valor normal de la presión intraocular? 20, ¿no es cierto? 20 milímetros de mercurio. Por encima de 20 se genera la hipertensión. Sintomáticamente el dolor empieza a presentarse cuando la presión se eleva a 30, sobre 30 milímetros de mercurio, ¿no? Y cuando las presiones se encuentran entre 40 y 50 ya se va a generar lesión. ¿Qué lesiona? La arteria central de la retina, ¿no? Ocasionando una ceguera definitiva. Por eso es importante y es una urgencia el manejo de este tipo de patologías, ¿no? El glaucoma puede verse a dos causas, ¿no es cierto? Un aumento en la producción del humor acuoso que es rara, ¿no? La mayoría de las veces se debe a una alteración en los mecanismos de eliminación, ¿no? Una alteración en el drenaje del humor acuoso que se va a desarrollar generalmente en la unión irido-ciliar. Si hay un glaucoma de ángulo agudo, va a haber un glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, el síndrome de ojo rojo doloroso, ¿no?, el glaucoma de ángulo agudo, en este caso es una urgencia oftalmológica, ¿no? La mayoría de las veces no se diagnostica tomando la presión intraocular, ¿eh? Lo que hacemos es, bueno, lo que hacen los oftalmólogos de manera general, la clínica, ¿no? Dolor ocular, el eritema, ¿no?, la quemosis conjuntival, ¿no? ¿Y con qué va a ir asociado? Generalmente va asociada a midriasis, ¿no? Y muchas veces la midriasis es unilateral, porque recuerden que el glaucoma puede ser unilateral. Entonces nosotros vemos al paciente con anisocoria, ¿no?, con dolor y ojo rojo. Entonces ese es otro dato que nos orienta a sospechar de que el paciente está cursando con un ataque de glaucoma de ángulo estrecho. Muy bien, entonces el glaucoma de ángulo cerrado. Esa es la respuesta. Ya. Paciente con insuficiencia respiratoria moderada severa se considera con riesgo quirúrgico ASA clase, ¿no? Entonces el ASA es la evaluación prequirúrgica acerca de los factores de riesgo que un paciente va a tener. Y esto se ha estandarizado desde los años 80 aproximadamente, porque antes existían otras escalas como la de Rapaport, ¿no? Eh, se, Actualmente este riesgo quirúrgico de la Asociación de Anestesiólogos está asociado a la escala de Goldman, que es el riesgo quirúrgico coronario cardiológico, ¿no? Y determina el estado, el factor de riesgo de mortalidad del paciente en base a cuando se está enfrentando a un riesgo patológico quirúrgico, ¿no? La escala va de 1 al 5, ¿no? El 1 es un paciente sin enfermedad sistémica, o sea, probablemente nosotros, ¿ya? En la escala del 2, el paciente va a tener una enfermedad sistémica leve, ¿no?, que puede estar o no asociada a la patología que lo lleva a la intervención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, una colelitiasis, ¿no?, pacientes asmáticos, ¿no? En el grado 3, el paciente va a tener una morbilidad sistémica grave,
¿no es cierto?, que va a estar o no asociada con la patología quirúrgica que lo va a llevar, ¿no? Y que puede generar una descompensación hemodinámica en el paciente, ¿no? En este caso tenemos insuficiencias respiratorias, insuficiencias cardíacas, ¿no?, insuficiencias hepáticas, insuficiencia renal, ¿no? En el grado 4 vamos a tener pacientes también, ¿no es cierto?, con enfermedad sistémica grave que descompensa hemodinámicamente al paciente, ¿no?, y que corre el riesgo la vida del paciente, igual que el 5, realizándose la intervención o no. No es un factor de riesgo. Y el grado 5 es el paciente moribundo, pues, ¿no?, con enfermedad sistémica sumamente grave, en el que las expectativas de vida ya es mínima, ¿no? Pacientes, si le ponen escala, perdón, un ASA 5, pacientes que estamos entrando, como nosotros decimos, a definirlos ya, pues, ¿no? Entonces, esta es la valoración ASA que se realiza en todos los pacientes que van a entrar a sala de operaciones, independientemente de la evaluación quirúrgica. Recuerden, esto no tiene nada que ver con el riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico, cardiológico, perdón, se define a través de la escala de Goldman, ¿no?, que tiene varios parámetros que ven los cardiólogos, ¿no? Nosotros en el hospital, por ejemplo, asociamos riesgo quirúrgico, riesgo neumológico, sobre todo para cirugías selectivas, ¿no?, y su examen laboratorial pertinente. Entonces, tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria moderada a severa, ¿no es cierto? No tiene patología, o sea, no puede ser 1. No es una enfermedad leve, no puede ser 2. Es una enfermedad severa o grave, sí, ¿no es cierto?, que no descompensa al paciente. Entonces, tenemos un ASA 3. El ASA 4, el paciente tendría una descompensación. Si la pregunta implicaría la presencia de descompensación en el paciente, una enfermedad grave que afecta el estado hemodinámico, estaríamos en el ASA 4, ¿no? Y el ASA 5 tendría que ser el paciente moribundo. Entonces, tenemos el ASA 3 como respuesta a esta pregunta, ¿no? Esta es pregunta de examen, ¿eh? Lo van a ver en todos los registros. Si vienen, siempre vienen. Todos están para el residentado, ¿no? ¿No? ¿Sí? No. Ya, bueno, ahorita están haciendo pues huelga a los residentes, les comento, en el hospital. He tenido que salir porque me han bloqueado la puerta. Pues no les pagan desde que han empezado, pues desde julio, no les pagan. Entonces, esta pregunta se repite y es constantemente, entonces tienen que tenerla pendiente esta pregunta. Muy bien, la toracoscopía se indica más frecuente o más comúnmente en pacientes con. La toracoscopía entra dentro de las cirugías mínimamente invasivas, así como la laparoscopía, ¿cierto? Las cirugías mínimamente invasivas pueden ser diagnósticas o pueden ser terapéuticas, ¿ya? A nivel del tórax, ¿en quiénes vamos a realizar toracoscopía? Pacientes con nódulos pulmonares centrales, ya sea de etiología oncológica o ya sea de etiología infecciosa, inflamatoria, como la TS, por ejemplo. Recuerden que los nódulos centrales se benefician de otro procedimiento menos invasivo, que es la fibrobroncoscopía. O sea, nosotros podemos hacer una fibrobroncoscopía, acceder a tomar biopsia o acceder a hacer una evaluación broncoscópica de un nódulo pulmonar central. Lo que no vamos a poder es hacerlo si los nódulos son periféricos. Si los nódulos son periféricos, la fibrobroncoscopía, además de tener, a pesar de que ellos además tienen un instrumental para entrar a los bronquios secundarios o a los alvéolos inclusive, pero si los nódulos son periféricos, la accesibilidad es muy limitada o muy nula, y a veces es negativa este examen. Entonces, si la pregunta la respuesta a nódulos pulmonares periféricos, sí se benefician grandemente de la toracoscopía, ¿no? Porque uno puede entrar, hacer la toracoscopía y tomar biopsia de un nódulo periférico, ¿no? Anteriormente a la toracoscopía, cuando teníamos que hacer diagnósticos, hacíamos lo que se llama la toracotomía mínima, ¿no? Mini toracotomía, ¿no? Entonces nos servía para los nódulos pulmonares periféricos. La pericarditis constrictiva, bueno, el tratamiento no se realiza por toracoscopía. Lo que hacemos es
realizar una ventana pericárdica en la zona, ¿no? Las hernias diafragmáticas no se evalúan por toracoscopía, pero recuerden que hay hernias diafragmáticas, son tres los tipos de hernias, ¿no es cierto? Las hernias de hiato esofágico, que son las más frecuentes, y las dos congénitas, ¿no es cierto? Las de Morgani y las de Bosch-Dallec. Las de Morgani son anteriores, o el mediastino medio, y las de Bosch-Dallec son posteriores, ¿ya? Entonces, hay hernias, recuerden que la mayoría de las hernias en el diafragma o van a ser congénitas o van a ser adquiridas, y las adquiridas a través de traumatismos, y generalmente los traumatismos abiertos van a generar este tipo de lesiones. Los traumatismos, los politraumatizados que tienen compresión, por ejemplo los que están manejando y generan una compresión por el volante a nivel del abdomen, por el aumento de la presión a nivel abdominal puede generarse una disrupción en el diafragma. Y generalmente, ¿qué lado se va a lesionar? El lado izquierdo, ¿no? Porque el derecho generalmente está protegido por el hígado, ¿no? Entonces, lo más frecuente que nosotros vemos es las hernias de hiato esofágico, ¿no es cierto? Y las hernias por hiato esofágico ustedes tienen dos tipos también, unas por tracción y las otras por pulsión. Las por tracción no generan cuadros de emergencia, a diferencia de los de tracción que pueden estrangularse o pueden volvularse y generar un cuadro de emergencia, ¿no? O las llamadas también paraesofágicas, ¿no es cierto? En el dibujito en el libro, las por tracción, ¿no es cierto? La unión cardioesofágica se hace intratorácica, ¿no? Y las paraesofágicas, ¿no? Nosotros tenemos la unión cardioesofágica y además tenemos el desplazamiento del fondo gástrico a nivel del tórax, ¿no? Se ve como un dibujito. Esa zona que se desplaza el fondo gástrico es la que puede estrangularse y generar un cuadro de emergencia, una obstrucción intestinal alta, ¿no? Muy raro, pero se puede presentar. Recuerden también que las hernias diafragmáticas, cuando son congénitas, generalmente el paciente lo descubre con un análisis de rutina. Entonces nosotros le tomamos una placa y vemos, por ejemplo, el emitórax izquierdo totalmente velado de sus 2/3 inferiores con niveles hidroaéreos en la zona. Diagnosticamos una hernia diafragmática que probablemente el paciente lo ha tenido, no hay antecedente traumático, ¿no? Y definimos su tratamiento. La mayoría de las veces estas hernias de tipo crónicas, que no son traumáticas, el abordaje es tanto torácico como abdominal. ¿Por qué? Por el tiempo se pueden generar adherencias, ¿no? La hernia puede adherirse al parénquima pulmonar, ¿no? Y si nosotros solamente hacemos un abordaje abdominal, al tratar de reducir el contenido de la hernia y el saco que genera la hernia, podemos generar disrupción o lesiones a nivel pulmonar, y el paciente hace neumotórax en sala de operaciones y entramos en urgencia, pues, ¿no? Entonces, cuando son crónicas, generalmente el abordaje es tóraco-abdominal, ¿no? Pero si son traumáticas, son agudas, con un abordaje abdominal simplemente resolvemos el problema, ¿no? El derrame pleural sin diagnóstico, ¿no? Cuando nosotros tenemos un derrame pleural, la toracoscopía es una gran ayuda, no solamente para tomar biopsia pleural o para generar toma de biopsia y muestra para generar estudio. Entonces el derrame pleural sin diagnóstico es una de las indicaciones para realizar una toracoscopía, además de los nódulos pulmonares periféricos, ¿no? Y el carcinoma broncogénico se va a beneficiar antes de la toracoscopía de una fibrobroncoscopía, ¿cierto? Recuerden que las hernias diafragmáticas de hiato esofágico no necesariamente van a ir o van a cursar con reflujo gastroesofágico, no van con ergue, ¿no? Simplemente se puede presentar, un paciente puede tener su hernia diafragmática o de hiato esofágico y no tener ninguna sintomatología. O sea, no necesariamente tiene que haber esa clínica en el paciente. Entonces la respuesta es la D, ¿no es cierto? Derrame pleural sin diagnóstico. Bien, las principales complicaciones del tratamiento de las fracturas son infección, bueno, como todas las cirugías, ¿no es cierto? Estamos susceptibles de que nuestra herida se infecte. Recuerden que para hablar de infección, la clasificación de las heridas desde el punto de vista de la infección
son en 4 tipos, ¿no es cierto? Tenemos heridas limpias contaminadas, tenemos heridas contaminadas y heridas sucias. Para clasificar este tipo de heridas tenemos que tener en cuenta un principio básico que recién hace 15 o 20 años atrás se está aplicando, ¿no es cierto? Y es el de profilaxis antibiótica, ¿cierto? Nosotros cumplimos profilaxis antibiótica y englobamos a nuestro paciente dentro de esta clasificación de heridas operatorias. Limpia es aquella herida en la que se ha utilizado profilaxis antibiótica, ¿no? Pero tiene la cápita de que cuando nosotros hacemos la intervención no aperturamos ningún órgano o cavidad hueca, ¿no es cierto? Ahí va, por ejemplo, en cirugía general, las cirugías de hernias, las cirugías de ventraciones, las cirugías de prolapsos rectales, por ejemplo, no hacemos apertura de ninguna cavidad. Las cirugías de mama, ¿no es cierto? Esas son las heridas limpias, y las heridas limpias tienen hasta un 4 o 5%, ¿no? de porcentaje de poder infectarse, ¿no? A pesar de que es limpia, ese es el porcentaje de infección de sitio operatorio en una herida limpia, ¿no? 4 o 5% aproximadamente. ¿Por qué se infecta? Porque hay gérmenes pues, propios en la zona, ¿no? Toda la piel está recontra colonizada, entonces ese es el factor de riesgo, a pesar de haber hecho profilaxis. Las heridas limpias contaminadas es aquellas en las que nosotros hacemos profilaxis también, ¿no es cierto? Pero aquí ya aperturamos una cavidad u órgano hueco. Puede ser vía digestiva, puede ser vía urinaria, puede ser vía ginecológica, vía aérea, cualquiera. Pero hemos realizado una profilaxis antibiótica, ¿no? Ejemplo, todos los días nosotros hacemos colistectomías laparoscópicas. ¿Qué cavidad, o sea, qué órgano hueco incidimos nosotros? El cístico, ¿cierto? Hacemos apertura del cístico, ¿ya? Las cesáreas también se consideran dentro de las cirugías limpias contaminadas, porque a pesar de que el intraútero tiene que ser totalmente aséptico, ¿no es cierto? Pero cuando ya se ha aperturado la cavidad uterina, ya se transforma en una limpia contaminada. Entonces, para que sea limpia contaminada, yo tengo que haber hecho mi profilaxis antibiótica en el paciente. Ese es el requisito. Y la contaminada es aquella en la que se apertura una cavidad u órgano, pero en la que no se ha realizado la prevención. No hemos aplicado profilaxis antibiótica en este paciente, ¿no es cierto? Y también les preguntan en los exámenes para que ustedes hagan correlación. Generalmente usan las apendicitis como ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos 4 estadios en la evolución de una apendicitis. Las primeras 2 fases, que son la congestiva, ¿no es cierto?, y la supurada, o la flemonosa y la catarral, ¿no es cierto?, se consideran como apendicitis no complicadas, ¿no? Si nosotros hacemos prevención antes de subir a sala, o sea, aplicamos la profilaxis antibiótica, entonces este paciente entra como características de herida limpia contaminada, ¿no? Pero si nosotros encontramos a nuestro paciente con una apendicitis complicada, necrosada, o gangrenada, o perforada con peritonitis local o difusa, entonces la herida ya se considera como contaminada. ¿Por qué? Porque yo ya no he alcanzado a dar la profilaxis antibiótica al paciente, ¿no es cierto? Entonces dividan así cuando les vengan este tipo de preguntas en el examen, para clasificar el tipo de herida que tiene el paciente, ¿ya? Las 2 primeras fases, congestiva, supurada, limpias, contaminadas, siempre y cuando hayamos hecho profilaxis antibiótica. Pero si en la pregunta les dicen no ha recibido profilaxis antibiótica, es una herida contaminada, ¿ya? Y las apendicitis gangrenadas o necrosadas y perforadas obviamente ya son heridas contaminadas, y estos pacientes ya no entran en profilaxis antibiótica, sino entran en terapéutica antibiótica. O sea, damos 7 días o 14 días dependiendo de lo que encontremos en el paciente, ¿ya? Entonces diferenciamos entre profilaxis, porque la profilaxis son solamente una dosis, o sea 24 horas de un medicamento de elección. Y si encontramos una herida contaminada, ya debemos darle tratamiento antibiótico, 7 días o 14 días dependiendo de lo que encontremos. Y las heridas sucias ya pues la presencia de material purulento, material fecaloideo, o de repente heridas abulsivas o traumatismos abdominales con contaminación de la cavidad abdominal. Entonces esos son los 4 tipos de heridas que ustedes tienen
Las heridas limpias contaminadas llegan a tener entre 5 a 10% de porcentaje de infección. Las heridas contaminadas hasta 40% de porcentaje de infección y más de 40% de las heridas sucias, ¿no? De probabilidad de infección. Muy bien, entonces la pseudoartrosis, que va como complicación en el tratamiento de una fractura, retardo en la consolidación, consolidación viciosa, rigidez articular, artrosis secundaria. ¿Y qué más puede ir como complicación del tratamiento de una fractura? El síndrome compartimental, no, ¿no es cierto? El síndrome compartimental no es una complicación del tratamiento, ya sea incruento o cruento de una fractura. Es, puede cursar propiamente con una fractura y generalmente el síndrome compartimental va a estar asociado a fracturas de huesos largos, ¿no es cierto? Tibia, más frecuente, fémur, ¿no? En el antebrazo, radiocúbito, ¿no? O fracturas de codo. Entonces, el síndrome compartimental es el aumento de la presión en un compartimiento a nivel del muslo, pierna o en cualquier miembro inferior. Lo que va a generar este síndrome compartimental es lo que eventualmente sucede en una sepsis, en un shock, ¿no es cierto? Va a haber hipoperfusión tisular porque genera compresión de los capilares, ¿no? Genera equimosis, aumento de volumen y tensión. Recuerden que el síndrome compartimental no va a ir acompañada de ausencia de pulso. Nosotros podemos tener pulso arterial y estar nuestro paciente desarrollando un síndrome compartimental, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente descomprimir, pues, ¿no? Descomprimir, ya sea quirúrgicamente, ¿no? La mayoría de las veces quirúrgicamente, ¿no? Se hace las fasciotomías de debridación para descomprimir ese espacio muscular que está aumentando en presión. Puede generar un hematoma, el mismo edema inflamatorio, muchas situaciones, ¿no? Recuerden que el síndrome compartimental también puede generarse cuando nosotros colocamos un vendaje de yeso que es recontracompresivo y no genera perfusión ística en el paciente, en el tejido, en la zona que se ha colocado la férula de yeso. Entonces, si un paciente viene con dolor, ¿no? Y además de cianosis, entonces ya debemos sospechar que este paciente puede ir a generar, dependiendo del tiempo, un síndrome compartimental. Entonces lo que tenemos que hacer es retirar el yeso, pues así lo habían puesto ayer, pero hay que sacarlo, ¿ya? A veces los pacientes vienen refiriendo ese síndrome y nosotros lo que decimos, no, un analgésico, siempre hay que movilizar. ¿Por qué? Porque le palpamos el pulso. No, pero sí tiene pulso, entonces está bien. Recuerden que en el compartimental existe pulso, ¿ya? Lo que se genera es una lesión a nivel de los capilares. O sea, la definición básica es como el shock, ¿no? Hipoperfusión tisular en esa zona, necrosis y obviamente se infecta, ¿no? Y el paciente a veces genera amputación en el miembro inferior. La embolia grasa igual está asociada a fracturas de huesos largos como fémur, tibia, sobre todo a fémur, ¿no? El desprendimiento de émbolos grasos a partir de la médula, ¿no? Que pueden ir a ocluir arterias importantes como... ¿sí? Regularmente está presente el pulso, pero no, la ausencia del pulso no te diagnostica un síndrome compartimental. La tensión, el aumento de volumen, las petequias, ¿no es cierto? Y el dolor es lo que te diagnostica un síndrome compartimental. Sí, por eso te digo, el pulso, la ausencia de pulso no diagnostica un síndrome compartimental, ni la presencia del pulso te descarta un síndrome compartimental. Ahora, el diagnóstico es clínico, porque tendríamos que ir a medir los espacios y compartimientos. Por ejemplo, tienes una fractura en el muslo, en el fémur y estás desarrollando un edema, aumento de volumen, equimosis, y si quieres diagnosticar así certeramente tendrías que ir a medir la presión dentro del compartimiento aponeurótico, que tiene que ser 30 milímetros de mercurio menos que la diastólica, si no me equivoco, y deciden diagnosticar. Pero bueno, no son procedimientos rutinarios que se realizan, ¿no? Esto pasaba con, no sé si se acuerdan, el terremoto de Haití. Hubo un periodista peruano que sufrió una tricción del miembro inferior y al tercer día pues ya hizo un síndrome compartimental. Entonces, como en cirugías
de emergencia, lo que se hace es control de daños. Lo que querían hacer ellos era amputarle, pues, porque finalmente no veían ya mejoría en el paciente. Y llegaron los traumatólogos de Loaiza, porque fueron, pues, un grupo, ¿ya? Eh, Ellos se la jugaron con una fasciotomía, ¿no? Una fasciotomía externa, porque la tricción era en el muslo derecho, y le hicieron cortes en las caras laterales y la anterior. O sea, como un plátano le pelaron el muslo a este periodista. Y se lo trajeron acá, pues estuvo acá. No sé si de repente han escuchado las noticias. Estuvo en Loaiza como un año más o menos. Creo que pesaba como 100 kilos, salió de alta pesando 40, 50 kilos, no fisioterapia. Bien, se casó acá en el hospital Loaiza con una haitiana, se vino con su haitiana. La morenita vino flaquita, pues la chica, pero con la comida que tenemos acá terminó más gordo que el otro, ¿no? Bien gracioso. Entonces la embolia grasa, al igual que un tromboembolismo como lo que sucede en la trombosis venosa profunda, es de riesgo. No puede ocluir arterias importantes como la pulmonar, generándote un TEP, ¿no? A nivel coronario o a nivel encefálico, ¿no? Entonces, generalmente a donde primero va es de la circulación general al pulmón. Entonces, generalmente un paciente con embolia grasa, igual que un TEP, debemos sospecharle un paciente que súbitamente hace taquipnia y dolor torácico, ¿no? Taquipnia, dolor torácico, cianosis, desaturación, ya este es un TEP, hasta no demostrar lo contrario, ¿no es cierto? Sobre todo en posoperados, ¿no? Y en pacientes que tienen fracturas de este tipo. El síndrome por aplastamiento, ¿no? Creo que a esta patología es la que le tienen más miedo todos los traumatólogos, porque recuerden, ustedes ven una fractura, es una fractura. Ven una lesión ligamentaria, bueno, es una lesión ligamentaria, pero cuando hay una lesión por atrición, por aplastamiento, es mucho más complicado, porque no solamente se trata de una lesión ósea que es única, sino estamos hablando de lesión de partes blandas, de necrosis a nivel muscular o a nivel de las partes blandas que existen en la zona. Eso puede generar, por ejemplo, desprendimiento de pigmentos de mioglobina, ¿no es cierto?, que pueden llegar a riñón y hacer un taponamiento renal, y el paciente tiene insuficiencia renal, acidosis y se muere, ¿no? No solamente el síndrome de aplastamiento, sino los pacientes politraumatizados por contusiones múltiples también pueden generar una rhabdomiólisis, y esa rhabdomiólisis genera el taponamiento renal, y el taponamiento renal genera pues acidosis en el paciente, descompensación y falla renal aguda, y el paciente se nos muere. Y nosotros hemos visto un caso de un paciente que lo asaltaron y lo golpearon. El paciente venía moreteado por todo lado, es más, no tenía piel, era moreteado por todo porque lo habían golpeado saliendo de una discoteca. Un paciente que consumía coca. Y el paciente desarrolló en 24 horas nada más una insuficiencia renal aguda por rhabdomiólisis, ¿no? Por las contusiones generaron rhabdomiólisis y eso generó taponamiento renal. A los 5 días, 6 días se murió el paciente. No sobrevivió. Entonces, ese es el problema con los síndromes de aplastamiento, ¿no? Entonces, siempre hidratación adecuada, controles de urea creatinina, cuando tengamos ese tipo de pacientes. Y obviamente, lo que puede generar un síndrome por aplastamiento es un síndrome compartimental. Entonces, siempre sospechar o ir pensando que este paciente puede generar síndrome compartimental, ¿no? Daño tendinoso o muscular. Y como les decía, ¿no?, los traumatólogos la mayoría de las veces lo que hacen es, a ver, ¿qué ha pasado? O sea, una fractura expuesta. Primero, en el orden de frecuencia está control vascular, control neurológico, control óseo y finalmente está el control ligamentario o el control muscular, ¿no? A veces los pacientes vienen a la emergencia y dicen, se han cortado han tenido lesión ligamentaria. Pero eso no es lo más importante porque eso se puede reparar posteriormente, ¿no? Entonces a veces nosotros nos asustamos, pero su ligamento está acá, su tendón está acá y se va a desprender, se va a retraer y todo eso, pero no. Finalmente lo más importante es, si no hay lesión vascular, pasamos a reparar la parte neurológica. Si no hay lesión neurológica, pasamos a estabilizar la fractura en caso lo haya. Y una vez estabilizada la fractura, recién manejamos la parte muscular y tendinosa. O sea, pero no es una complicación en el caso de una fractura, ¿no? Y la atrofia ósea de Sudeck es una complicación, es una neurodistrofia, ¿no?, por una hiperestimulación a nivel autonómico, que va a generar algunas alteraciones en el paciente como movimientos ondulantes,
¿no? Se ha descrito este tipo de complicaciones como parte del manejo o del tratamiento de una fractura, ¿no? Algo así como una disautonomía se genera en la zona de la corrección de la fractura, generalmente en la epífisis distal, ¿no? Dolor, hiperestimulación, hiperreflexia, a eso se refiere la atrofia ósea de Subeck.